Muy bien, chicos. Muy bien. Disculpen porque no he podido estar en forma presencial, chicos. Me encuentro fuera de la ciudad de Tacna. Ya me encuentro en la ciudad de Huánuco. Recién estoy retornando, como le dije a mi grupo, el día 24, Dios mediante. ¿Ya? Entonces, pero el primer tema que tenemos es un tema interesante porque es un tema que más o menos trata de hablar sobre los principales fármacos que se emplean en enfermedades respiratorias, no los únicos. Sería pues harto complicado hablar de todas las medicación. No voy a hablar sobre los antibióticos porque eso pues se ha hablado de farmacología, se ha hablado de infectología, entonces repetir lo mismo no tiene sentido, ¿no? Pero sí hay otros medicamentos que son importantes en la parte respiratoria, ahorita como vamos a ver. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Claro? Sí, doctor. Muy bien, entonces, si es así, entonces es importante, antes de entrar de lleno a la parte de cómo se llama del tema, saber que se debe saber pues cómo actúan estas drogas en el pulmón, y qué efectos pueden tener, tanto beneficiosos como deleterios, ¿ya? Muchas de estos medicamentos se dan por vía inhalada, ¿no? A diferencia de otras patologías en el pulmón, puede existir esta posibilidad de administrar un medicamento vía inhalada y que actúe directamente en el pulmón. Ya vamos a ver qué ventajas y desventajas o algunas complicaciones o problemas pueden suscitar al utilizar esta vía, ¿no? Hay dos patologías importantes que hacen uso de esta vía, que son básicamente que son conocidas por todos nosotros, que es el asma y el EPOC, ambas enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué utilizar la vía inhalatoria, no? ¿Por qué? Porque la acción va a ser directa en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, el hecho de que sea directa en el tejido donde yo quiero que el medicamento actúe, se encuentra el órgano blanco, me permite utilizar dosis menores manteniendo la misma eficacia, tratando de buscar el mismo objetivo, ¿ya? Entonces, con dosis menores puedo lograr inclusive que concentraciones del fármaco se mantengan elevadas en la vía aérea y me permite, pues, lograr el objetivo deseado, lo que yo estoy buscando del fármaco, ¿no? Ahora, al emplear también dosis menores, existe menor riesgo de generar reacciones adversas. Siempre recordamos que las reacciones adversas pueden ser dosis dependiente, y en este caso pues hablaríamos de esta parte, o pueden ser mediadas con respuestas idiosincráticas, ¿no? Que ahí no tiene que ver la sobredosificación, sino más bien el efecto directo del fármaco, ¿ya? Por ejemplo, otra cosa es que algunos de estos medicamentos que son entregados directamente por vía inhalatoria hacia el pulmón pueden generar su efecto terapéutico mucho más rápido, como en el caso, por ejemplo, de los broncodilatadores, que pueden actuar en minutos, ¿no? ¿Ya? A diferencia de las administraciones sistémicas, llámese intramusculares, endovenosas, la vía inhalatoria no produce dolor, o sea, por lo tanto es bien aceptada por población pediátrica, población adulta mayor, ¿ya? Pero sí hay que tener en consideración algunas características, las cuales voy a hablar más adelante. Una de ellas es pues la conformación anatómica de la vía respiratoria, ¿ya? Y también las variaciones en los diferentes tejidos que existen en la vía respiratoria, porque no es uniforme, como nosotros ya lo hemos hecho cuando hemos estudiado histología, cuando hemos estudiado anatomía, ¿no? ¿Ya? Y una de las características críticas es el diámetro de masa media aerodinámica. Ya es fundamental porque de va a depender si este fármaco va a lograr llegar al objetivo, a su órgano blanco, o se va a quedar en el camino, en el peor de los casos no va a ser depositado y va a regresar hacia la vía externa, ¿no? Se dice que el diámetro ideal debería estar entre 1 y 5 micrómetros para lograr un depósito pulmonar efectivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es mayor de esta medida, ¿no? Cuando es mayor tiende a impactarse en el área bucal, bucofaringea, ¿ya? Y es deglutido,
¿no? Y pasa al tracto gastrointestinal, y si pasa al tracto gastrointestinal, ya sabemos, a través de la vena porta va a llegar a la circulación sistémica, ¿no? Y va a tener más efectos sistémicos que el que nosotros decíamos que es un efecto localizado, ¿no? En cambio, cuando está dentro de este rango, ¿ya? Dentro de este rango es un tamaño ideal para las vías aéreas de mediano y pequeño calibre para que puedan sedimentar el medicamento por vía gravitacional y ejerza su mecanismo de acción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos hacia el otro lado? Cuando es menor de 1 micrómetro, ¿no? A veces cuando es menor de 1 micrómetro tiende ya no de repente a localizarse, pues estarse en las vías de conducción, sino tiende a llegar inclusive hasta los alvéolos, ¿no? Pues son partículas muy pequeñitas, y a veces no sedimentan y son expulsadas, ¿ya? Son expulsadas, ¿no? Más aún si no tenemos la técnica adecuada. Una de las técnicas adecuadas debe ser la de la apnea post-inhalación, ¿no? Y a veces no se realiza, ¿no? ¿Ya? Ahora, otra cosa que también es importante que enfrenta el fármaco ingresado por inhalación es que a veces se disuelven o son barridos por el aclaramiento mucociliar. Dijimos que ahí está el moco, los cilios, ¿no? Por ejemplo, es importante para una adecuada absorción que el fármaco, ¿no? Que el fármaco pueda disolverse en los fluidos del epitelio pulmonar, ¿ya? Nosotros sabemos que las vías de conducción tienen una capa de moco, ¿no? Una capa de moco cuyo componente fundamental es la mucina, ¿no? Que es un gel, ¿no? ¿Ya? Esos provienen de las vías de conducción y en los alvéolos, lo que está rodeado de los alvéolos es básicamente el surfactante que es producido por el neumocito tipo 2. Entonces tienen que entrar en contacto con estos componentes, ¿ya? Para poder disolverse y ser absorbido, ¿ya? Hay algunos medicamentos que tienen determinadas características, unos más hidrofílicos, otros más hidrofóbicos, ¿no? Los medicamentos que son hidrofóbicos no se absorben con facilidad y se mantienen ahí en contacto más tiempo con la pared, a diferente de los hidrofílicos, ¿no? Que rápidamente son absorbidos hacia el tejido y pueden generar, ¿no? Su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, de repente profundizamos más cuando hablemos de broncodilatadores más adelante. Otra característica es la depuración, ¿no? Ahí interviene tanto el aclaramiento mucociliar como la depuración generada por los macrófagos. Mucociliar básicamente por el barrido que genera este moco, ¿ya? ¿No? Y se puede llevar gran parte del fármaco que nosotros queremos que genere un mecanismo de acción. Y también, por otro lado, están los macrófagos, que son las primeras células de defensa de nuestras vías respiratorias, que mayormente se encuentran en la región alveolar y que pueden fagocitar estas partículas, los medicamentos, y no impedir que logren su mecanismo de acción, ¿no? Ya, ahora, la absorción, depuración, ¿ya? Es diferente a través del sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las vías de conducción, la absorción tiende a ser lenta, ¿ya? Dado que la superficie es pequeñita, el tipo de epitelio es un epitelio grueso, pseudoestratificado y que actúa como una especie de barrera física, ¿no? Entonces no permite que se absorba rápidamente el fármaco que nosotros estamos brindando en forma inhalada. Por otro lado, también contribuye a esto que la perfusión, ¿ya? Es una circulación sistémica bronquial, ¿no? ¿Ya? Entonces, el fármaco permanece más tiempo en contacto con los receptores ahí locales del músculo liso. Ahora, esto tiene ciertas ventajas si nosotros buscamos que estos receptores generen una acción. En el caso de un broncodilatador, por ejemplo, estos receptores músculo liso lo que van a generar es una broncodilatación, ¿no? Entonces, esta demora en la que sean deglutidos, pasen al interior de célula y de ahí a la actividad, a la circulación sistémica, favorece el que pueda ejercer su mecanismo de acción.
Por otro lado, está en la región alveolar. En cambio, en la región alveolar, ahí la superficie es mayor, ¿no? La perfusión es mayor, ¿ya? Porque proviene básicamente del gasto cardíaco a través de la circulación pulmonar, que hace que se absorba rápidamente y su tiempo de acción va a ser restringido, ¿no? En cambio, va a haber más posibilidad que al absorberse y pasar la circulación ejerza un mecanismo de acción más sistémico, ¿no? Entonces, la selectividad pulmonar va a depender del balance entre la retención, ¿ya? Y el aclaramiento, ¿no? La retención y el aclaramiento. La retención, de repente, en las zonas en las que nosotros queremos que el medicamento esté más tiempo ahí, como las vías de conducción, para ejercer sobre algunos receptores, y el aclaramiento, de repente, cuando queremos que el medicamento tenga cierta actividad sistémica, ¿no? Ahora, en cuanto a los mecanismos para retener el medicamento en el pulmón, tenemos algunos como el tratamiento lisosómico, ¿no? Ya, por ejemplo, las moléculas de carácter básico, bloqueadores muscarínicos se acumulan y quedan atrapados dentro de lisosomas, ¿ya? También tenemos la cinética de re-reunión al receptor, ¿ya? En la cual hay una lenta disociación del receptor, se une al componente, al fármaco, ¿no? Y prolonga su estimulación terapéutica, ¿no? ¿Ya? Hay otros mecanismos como la interacción de la bicapa lipídica, ¿no? Fundamentalmente en aquellos fármacos que son altamente lipofílicos, ¿no? En este caso el salmeterol, ¿no? Se disuelven y actúan como un almacén de liberación sostenida del receptor. Por otro lado, tenemos la farmacocinética sistémica ideal para maximizar la seguridad, ¿no? En la relación entre la eficacia pulmonar y su toxicidad, ¿no? De los fármacos que son inhalados, ¿no? Entonces, esto nos permite que este medicamento tenga baja biodisponibilidad oral, la fracción que no se deposita en los pulmones y que es deglutida es pequeña, entonces su efecto sistémico, ya, dado que se denomina básicamente efecto de primer paso, al deglutir, pasar al sistema hepático vía porta al sistema sistémico, ya, es pequeña, casi nula, entonces su efecto adverso es menor, ¿no? Y otro mecanismo que tenemos es un alto aclaramiento sistémico, ¿no? Cualquier cantidad de fármacos que logren escapar del pulmón y entran a la perfusión sistémica son depurados de la sangre, ¿no? En forma ultra rápida a través de metabolismo hepático o excreción renal. Entonces, los puntos clave que nosotros debemos, con los que debemos quedarnos es que esta interacción entre el medicamento, el dispositivo y la vía respiratoria, los tejidos, las vías de conducción, estos componentes que permiten la retención, la absorción, el aclaramiento, son complejos, ¿no? Son complejos y pasa desde el depósito, desde la disolución, que básicamente es el entrar en contacto con la superficie, ¿no? La depuración del fármaco, que esta puede ser a través de los macrófagos, que puede ser a través del barrido mucociliar, una adecuada absorción o una retención, en el caso que se requiera para que actúe directamente sobre ese órgano diana, ¿no? O un aclaramiento adecuado para evitar efectos adversos, ¿no? ¿La región importa? Claro que sí, ¿no? Entonces nosotros vamos a buscar medicamentos que tengan acción selectiva sobre determinadas componentes de nuestra vía respiratoria, llámese las vías de conducción o llámese el sistema alveolar, ¿no? ¿Ya? Y también es importante las propiedades del fármaco. Algunos fármacos son más hidrofílicos, otros más hidrofóbicos, ¿no? ¿Ya? Y no solamente eso, sino del dispositivo. Como vamos a conversar más adelante, el dispositivo tiene que ver para que haya un adecuado flujo y un adecuado ingreso del medicamento y pueda tener una adecuada biodisponibilidad. Ahora, cuando hablamos de los dispositivos, existen en el mercado varios tipos de dispositivos, fundamentalmente de 4 tipos, ¿no? Los inhaladores de dosis presurizado, que es el que más conocemos, ¿ya?
Pero también existen los inhaladores de niebla fina o vapor suave, los inhaladores de polvo seco y finalmente los nebulizadores. Acá tenemos una imagen de básicamente, ¿no?, las formas que tenemos de inhaladores, diferentes formas. ¿Ya? Miren que cada inhalador tiene un diámetro de masa media dinámica diferente. ¿Ya? Cada inhalador, ¿no? La concentración que logra tampoco es la misma, no es homogénea, va a depender del tipo de dispositivo. ¿Ya? ¿No? Y dentro de los principales medicamentos que básicamente ingresan vía inhalatoria, de lejos, los más conocidos son los beta-2 agonistas, ¿no? Son medicamentos básicamente que se han usado por bastante tiempo y ahí se siguen usando para el manejo de el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC. ¿Ya? Estos a su vez se clasifican básicamente en broncodilatadores de corta acción, de larga acción y de ultra larga acción. ¿No? Ya, disculpen un ratito. Ya. Y su mecanismo básicamente es ¿no?, favoreciendo la acción de la N-ciclasa sobre el AMP cíclico para alterar el tono bronquial, favoreciendo que la broncodilatación. Es así como actúan los beta-2 agonistas. ¿No? Dentro de los beta-2 agonistas de acción rápida, el más conocido es el salbutamol, pero también tenemos el fenoterol, ¿no? Ya, estos ya datan de los 60, ¿no? Dentro de la acción prolongada, ¿no?, tenemos al salmeterol y el formoterol. Y últimamente han aparecido los de acción ultralarga. Ahí tenemos el bilanterol, el indacaterol, ¿no?, y el olodaterol. Como sabemos nosotros, si bien es cierto, el sistema nervioso simpático no es preponderante en el tono muscular, pero sí su función es importante en el mantenimiento del mismo, ¿no? Sabemos también que hay abundantes receptores beta-2 en el músculo liso, ¿ya? ¿No? Y que al ejercer mecanismos sobre estos receptores se va a favorecer la broncodilatación, ¿no? Como dijimos, dentro de las características es importante hablar de las propiedades del fármaco. Y una de las propiedades del fármaco es el que tenga un componente más hidrofílico y más o menos hidrofílico, o sea, más hidrofóbico, o de repente tenga una propiedad mixta, ¿no? Esto es importante, sí. Por ejemplo, si el medicamento en el caso de broncodilatador es muy hidrofílico, va a hacer que sea rápidamente absorbido, ya rápidamente absorbido, genere su mecanismo de acción rápidamente y sea aclarado, ¿no? Entonces su tiempo de vida media va a ser corto, ¿ya? En el caso contrario, los hidrofílicos, en cambio, no son hidrofílicos, lipofílicos, disculpen, no son rápidamente absorbidos, entonces demoran en ejercer su mecanismo de acción, pero pueden mantenerse más tiempo. Pero existe la posibilidad de tener un broncodilatador de acción mixta. ¿Qué significa? Que tenga un componente hidrofílico y tenga un componente lipofílico. ¿Qué le confiere esto al fármaco? El que ingrese rápido se active su mecanismo de acción, que en este caso es la broncodilatación, y al tener un componente lipofílico, va a durar más tiempo, va a lograr mayor retención, entre comillas, ya, en el área o en el órgano blanco, ¿no? Nosotros queremos que básicamente son las vías de conducción o los bronquiolos, ¿ya? Entonces, va a actuar rápidamente y va a durar más tiempo. ¿Existen receptores beta-2? Sí, básicamente lo que nos interesa son los del músculo liso, pero también existen en los mastocitos, ¿no?, epitelios y en algunas glándulas y alveolos. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? ¿Cuáles son sus efectos? Fundamentalmente, relajación del músculo liso, eso es la tarea principal, ¿no? Pero también por ahí se han encontrado acciones sobre la inhibición de la degranulación de mastocitos, inhibición de la exudación de plasma y del edema de la vía aérea, incrementan la limpieza mucociliar, va a favorecer la secreción de moco, ¿no? Y bueno, sobre inflamación crónica, no, porque no tienen componente antiinflamatorio.
dijimos, es el fundamental es el salbutamol, ya actúa, al ser hidrofílico, no actúa rápidamente, pero su tiempo de vida media también es corta, ¿no? Básicamente comienza su acción entre los 2 y 3 minutos, ¿ya? Y pueden al persistir su mecanismo de acción hasta 4 a 6 horas, ¿no? ¿Ya? Miren, en esta diapositiva se menciona que solo el 10% de la dosis llega al sitio de acción, que significa que el resto, ¿no? Que el resto se queda en el área bucofaringea o es exhalado, ¿no? ¿No? Sí, que no, ¿no? Entonces ya. Pero con este 10% es suficiente para lograr el objetivo. Acá tenemos un cuadrito que lo que nos muestra básicamente las formas de presentación del salbutamol, que a veces no va solo, sino en algunos casos hay presentaciones asociadas a un anticolinérgico del cual hablaremos más adelante, ¿no? Por otro lado, dijimos que tenemos no solamente los de acción corta, sino los de acción larga y ultra larga, ¿no? Ahí tenemos también algunos con propiedades hidrofílicas, ¿ya? Hidrofílicas y lipofílicas, estos mixtos, y lipofílicas netamente, ¿no? Y hablamos por cuál es la diferencia entre, ¿no? Ahora, una cosa que hay que tener siempre en consideración es que el uso de estos broncodilatadores de acción prolongada no está indicado como terapia única en asma. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el usar un broncodilatador de acción prolongada puede generar mayor tasa de exacerbaciones en asma. No así en EPOC. No así en EPOC. ¿Ya? También hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Cuando nosotros usamos un broncodilatador, ¿ya? En especial en pacientes con problemas cardiovasculares, llámese arritmias, insuficiencias coronarias, ¿no? O hipertensión arterial, y también en aquellos con cuadros de convulsivos o tirotoxicosis. Ahí tenemos un cuadrito que busca básicamente, ¿no? Nos habla de los inhaladores como salmeterol, ¿no? Formoterol y el indacaterol, ¿no? Como todo medicamento, no está exento de eventos adversos, ¿ya? Entre los principales tenemos el tremor, que es generalizado. Gran parte de la población que usa un broncodilatador va a tener este tremor, de temblor muscular, ¿no? Que se autolimita en la medida que cesa el uso del broncodilatador. La taquicardia también, al tener receptores básicamente en la aurícula, ¿no? Entonces genera taquicardia, que es un reflejo de la vasodilatación generada por este beta-2 agonista. Ya, entonces, por lo cual habría que tener cuidado en aquellas personas que tienen frecuencias altas y en especial aquellas que tienen alguna arritmia de base. La hipocalemia también se puede presentar, por eso no es raro que ustedes vean a pacientes con problemas, pacientes renales que tienen con problemas de hipercalemia, ¿no? Parte del manejo sean los broncodilatadores de acción corta porque favorecen, ¿no? este intercambio, ¿ya? Este intercambio de hidrogenio por potasio, ¿no? Otros efectos que pueden presentar su uso, la presencia de náuseas, mareo y dolor de cabeza, ¿no? ¿Ya? En quienes no debería usarse, en aquellos en especial que tienen hipertensión arterial, pero no controlada, ojo, hipertensión arterial no controlada, aquellos que tengan historia de angina de pecho, ¿no? Ya, aquellos que tengan algún trastorno de ritmo cardíaco, en especial el más frecuente y más común, que es la fibrilación auricular, pero si tiene otra arritmia, también habría que ser evaluado, ¿no? Ser evaluado el paciente, ¿no? Y ver riesgo-beneficio si podría usar o no. Y en el hipertiroidismo, porque una de las manifestaciones del hipertiroidismo es la taquicardia, y esta se puede ver afectada, más afectada inclusive con el uso de un broncodilatador, ¿no? Ahora pasemos al otro subgrupo de broncodilatadores, los anticolinérgicos, llámese, o antimuscarínicos, ¿no? Estos antimuscarínicos, ¿no? Ya son sumamente importantes, en especial en el manejo de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros sabemos de por sí ya que el sistema nervioso simpático regula el tono bronquial, ¿ya? Y es una de las vías principales, ¿no? Para el mismo, ¿no?
Cuando se estimula el nervio vago, ¿qué produce? Produce liberación de acetilcolina, y esa acetilcolina entra en contacto con terminaciones nerviosas y receptores. Dentro de los receptores principales está el receptor M1, el M2 y el M3, ¿ya? Y estos receptores, ¿no?, al generar sus mecanismos de acción activados por acetilcolina, pueden generar broncoconstricción y aumento de la producción de moco, ¿ya? Ahora, el fármaco antimuscarínico ideal debería bloquear básicamente los receptores muscarínicos M1, que tienen que ver con aumento de la secreción por parte de las glándulas mucosas, ¿ya? Por glándulas mucosas, y el receptor M3, que tiene que ver también con broncoconstricción, no así el M2, porque el M2 en cambio favorece la broncodilatación y la disminución de secreción de moco. Entonces, ¿cómo actúan? Un anticolinérgico compite con la acetilcolina por el receptor, para que la acetilcolina no genere estos mecanismos, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde encontramos receptores muscarínicos? Los M1 pueden encontrarse en glándulas mucosas, en las paredes alveolares, en los ganglios parasimpáticos, ¿ya? Los M2 en los nervios postganglionares y los M3 en el músculo liso bronquial y en las glándulas mucosas también. ¿Cuáles son sus efectos? Reducen la hiperinsuflación porque favorecen ¿no?, el vaciado, ¿no?, el vaciado del aire, ¿no?, al generar broncodilatación, ¿no? Entonces, al broncodilatar y evitar que el aire salga, en especial en estos pacientes que tienen aire atrapado, llámese EPOC, pacientes con EPOC, en especial el tipo enfisematoso, ¿no?, van a favorecer esa desinsuflación del pulmón, llamémoslo así. Y esto es importante, sí, porque de cierta forma va a hacer que el paciente se exacerbe menos, el paciente con EPOC, ¿no? Al desinsuflarse el paciente con este pulmón atrapado de aire, el paciente que va a sentir menor disnea, pues, va a tolerar mejor el ejercicio, ¿ya? Y por ende su calidad de vida va a mejorar. Pero al igual que los beta-2 agonistas, no está exento de eventos adversos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, como boca seca, retención urinaria, estreñimiento, cefalea, ¿no? También, ojo, también tiene receptores a nivel del nódulo sinoauricular y por ende también se han publicado casos de taquicardia, ¿no?, de taquicardia en pacientes que usan anticolinérgicos o antimuscarínicos. Si bien es cierto, no son tan frecuentes como en los beta-2 agonistas, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta también aquellos pacientes con hiperplasia prostática, o sea, los varones, y aquellas personas que tienen glaucoma de ángulo abierto, en los cuales no debiera prescribirse un anticolinérgico, ¿no? Acá tenemos un cuadrito que lo que nos hace es mostrarnos las presentaciones de los, ¿no?, en este caso del bromuro de hipatropio, que es el más frecuente de los anticolinérgicos de acción corta, pero también existen los anticolinérgicos de acción prolongada. Ahí tenemos el glucopirronio y el bromuro de tiotropio, ¿no? Uno de los fármacos que casi ya está cada vez más siendo dejado de usar son las teofilinas, ¿no?, que también tienen efecto broncodilatador, antiinflamatorio, de barrido mucociliar, ¿no? ¿Ya? Y su mecanismo en realidad no está del todo bien definido, ¿no? Inhibe la fosfodiesterasa y el bloqueo de los receptores de adenosina. A través de esto logra que se relaje el músculo liso, que aumente el flujo sanguíneo, dilata los vasos pulmonares y disminuye la hipertensión pulmonar, ¿no? El gran problema con la teofilina es que existe un margen estrecho entre la dosis terapéutica y la dosis deleteria, llamémosla así, la dosis que puede generar efectos adversos o nocivos. Por lo cual un paciente, si yo decido administrar teofilina, debería tener un monitor cardíaco y estar, ¿no?, en monitoreo constante, ¿no?, para no pasar esa valla, ¿no?, entre
la dosis adecuada e irme hacia la dosis nociva, ¿no? Aquí está otro de los medicamentos que se ha convertido últimamente en la piedra angular de un gran número de enfermedades pulmonares, la verdad. Lo hemos visto, lo vemos en asma, bueno, también lo vemos en algunos casos en época, antes era más, pero ahora ya no. Lo hemos visto ahora último en COVID, ¿no? Ya, en COVID a través de la dexametasona, ¿no? Lo hemos visto en fibrosis pulmonar, pero con resultados poco alentadores y en algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Ya, llámese de repente en algunos casos de algunos tipos de tuberculosis o en infecciones como neumocistis y obesidad. Estamos hablando entonces de quién? De los glucocorticoides. Los glucocorticoides